Desde las redes sociales, comenzamos. Bienvenidos al podcast Un Día a la Vez, con Giovanni Colmenares, desde el corazón de Toronto. Bienvenidos a nuestro tiempo de los miércoles a las 8 de la noche, aquí en su podcast, Un Día a la Vez. Soy Giovanni Colmenares. Hoy tenemos, como cada miércoles, el gran gusto de tener un invitado especial y siempre tratamos de cambiar un poco el tema para que esto sea animado. Hoy sí que va a estar animado, de verdad. Tengo el gusto de presentar a nuestro invitado Bernardo Ramírez, vocalista y músico, compositor, arreglista, cubano, con sabor. Bernardo, bienvenido. Gracias, hermano, gracias. Y muchas gracias por la invitación. Y nada, estamos aquí para responder a todas las inquietudes y todas las preguntas que haya que responder. Y como dice, estamos en el corazón de Toronto, así que para llevar nuestra salsa, bolero, lo que la gente necesite. Así que esta es una noche sabrosa. Yo les decía, sabor. Bernardo, excelente. Cuéntanos un poquito, Bernardo, ¿quién es Bernardo Ramírez? Cuéntanos desde allí, de tus inicios, cómo es que Bernardo llega a esa calentura de la música y cómo la sacas de adentro para exponerla a lo que es hoy aquí en Toronto. Cuéntanos. Mira, esa es una historia que siempre cada vez que me entrevistan en ciertos lugares, yo digo la misma historia. Yo apenas tenía 5 años y ya estaba cantando. Yo recuerdo que estaba cantando en la escuela, estaba sentado así como estamos sentados ahora nosotros y la profesora estaba allá y yo empiezo a cantar, qué sé yo, qué sé cuándo. Y bueno, la profesora, perdón, no estaba allá, ella estaba afuera. No sé qué fue a hacer, no sé si fue a ver algún enamorado. ¿Tú sabes cómo es en Cuba? Las cosas ocurren. Me imagino, yo no sé. Yo me imagino también eso. Y entonces yo estaba cantando y de repente la profesora entra y me dice, yo me callo. Y ella me dice, no, sigue cantando. Yo me callo porque me asusto, pienso claro, que ella me va a regañar porque yo estoy cantando, ¿no? Y me dice, no te calles, sigue cantando. Entonces yo sigo cantando. Entonces ella me dice, ven conmigo. Y me lleva al frente, donde está la pizarra, y le dice a los alumnos, hagan silencio. Empieza a cantar. Entonces yo empiezo a cantar. Cuando termino de cantar, todo el mundo, ¡wow! Y ese fue el clic que hizo que yo entendía que yo era cantante. Que tenías ese toque que tenía ese talento, y entonces por ahí yo seguí cantando. La profesora habló con mi mamá para que me metiera allá en la escuela Caturla, es una escuela de música en La Habana, y donde todos los estudiantes salen de allí graduados de trompeta, de trombón, de tumbadora, drum, de lo que sea, y la profesora quería que yo aprendiera a cantar allí para que me perfeccionara, ¿no? Pero mi mamá en aquella época lo que quería era, las madres, ¿no? Pues siempre queriendo lo mejor para uno. Ella quería que yo fuera doctor, y entonces ella que sí, que doctor, y yo que no, que cantante, y que sí, que doctor, no, que cantante. Pues entonces yo seguí mi mundo del canto. Por ahí fue donde yo empecé. Ya cuando yo me llevaban al CDR, me llevaban aquí a una fiesta, un cumpleaños, y me ponían a cantar. Y ya cuando tenía yo 18 años que entro al servicio militar,
increíble. Esto es otra historia, porque esto es como una telenovela, chicos. Así es, ¿no? La historia nuestra es una telenovela, Y nunca la he escrito, vamos, porque suéltala. si yo la escribo en un libro, hago un libro, yo creo que vamos a ganar dinero. Sí, de eso se trata. Sí, ¿me entiendes? Sí. Y entonces ya estando en el servicio militar, yo como no quería que... lo que pasa es que hay un problema en el servicio militar. En el servicio militar te pueden mandar para Oriente o para un campo de eso y tú no sales más nunca de ahí hasta que no termine los 3 años. Wow. Pero yo no quería eso. Entonces yo me metí en una escuela de cadetes. Y en esa escuela de cadetes, mientras estaban dando clases, yo no podía dar las clases. Yo estaba componiendo música, escribiendo mis canciones. O sea que a los 18 años empezó tu inspiración a poner en el papel. Ya yo empecé a escribir ya. Y entonces hice como 50 canciones en un libro. Wow. Salgo de allí, ya termino mi escuela de cadete y entonces ya empiezo como aficionado en un grupo musical que se llamaba Isla Son. No se me olvida nunca. Isla Son. Isla Son, así se llamaba. Y de ahí cambió el nombre y se llamó después CH Son, Ciudad Habana Son. Oh, yeah. Seguíamos el son. Ahí. Entonces ahí canté un tema que yo escribí. Ajá. De los míos. Pero como era un grupo aficionado, ese tema no se escuchaba mucho en ningún lugar. Pues tú tenías que tener una, como decimos nosotros, una palanca, alguien que te ayude para, ¿no? La radio, te mueva. Sí. Y de ahí entonces, con los años, estuve en diferentes agrupaciones musicales y me dediqué más, bueno, hice de solista también, pero me dediqué más a los shows de cabaret. ¿Qué tipo, Bernardo, qué tipo de música es la que más se identifica contigo? ¿Cuál es la que más te lleva a ti? Ese es mi estilo. Cuando ¿O tú estás en diferentes... Sí, yo tengo diferentes estilos de música. Uh-huh. Yo empiezo como todo cantante, imitando a diferentes cantantes. Yo imitaba a José Feliciano, yo imitaba a José José, yo imitaba a ver, ¿a quién más imitaba? Yo imitaba también a Luis Gardel, que era un español que cantaba baladas y boleros, a Nelson Ned y a Benny Moré, trataba de cantar las canciones de Benny Moré. Variadito. Sí, era un variado de todo. Y cantaba también rancheras, hasta que fui creando mi propio estilo. Y me di cuenta que me pegaba mucho en el bolero y en el son. Pegaba mucho en el bolero y en el son. Y bueno, y en las baladas también. Tengo para todo. Pero trabajando en los cabarets eran con orquesta. Sí, claro. Y entonces lo que se cantaba ahí era son o la timba cubana, ¿no? Es algo folclórico, ¿no? Me imagino. ¿No? Sí, está mezclado con el folclore porque, en los cabarets no es la orquesta bailable como tal, sino es una orquesta que acompaña a bailarinas y bailarines, y entonces ya cuando un show, y cuando tú ya se está acabando el show, tú cierras en el bailable, hace 6 números de bailable, ¿no? Y así me dediqué y trabajé en el Palacio de la Artesanía. Después, bueno, terminé en el Hotel Riviera bastante. Ahí con la Orquesta Sonoridad, trabajé con Miguel Ángel y su banda, trabajé con Ramoncito y su son. Son grupos de Cuba. Son grupos muy cubanos, conocidos. Sí, grupos cubanos, pero que solo trabajaban en área turista. Porque era espectáculo, era show. Y bueno, ya entonces para el año 2000, hice un Ventú. Un Ventú es Ventú de acá de esta orquesta, Ventú de allá de la otra orquesta, así. Y resulta que había un suizo, un extranjero, que él quería hacer un disco, un CD completo de son tradicional. Y entonces él escoge al conjunto Casino y invita a varios cantantes, pero él tenía que escoger los cantantes. Y él pasa por donde yo estaba cantando y le dice al cubano, que es el guía de él, yo quiero a ese moreno. Invítamelo, tráemelo. Para acá. Y entonces allí yo
Interpreto con el conjunto Casino para cantar al son, pero espectacular. Todavía tú vas a YouTube y pones ahí para cantar al son el conjunto Casino y ahí sale. Wow. Ahí sale. Y esa fue la última vez que yo hice algo allá en Cuba. De ahí ya hice mi grupo para acá. Bernardo, está interesante la historia. Ya regresamos porque vamos a entrar más en detalle en lo actual. Si deseas guardarte un bello recuerdo de un ambiente ameno y familiar, te invito a la Ref Cocina en Cantina, un restaurante méxico-canadiense que satisface tus 5 sentidos con el mejor arte culinario de México, sus margaritas y los mejores exponentes de la música en Toronto. Estamos localizados en el Mero Junction, 2848 de Dundas Street West. Ven, atrévete, solo en la Ref. No te arrepentirás. Atención amantes del buen café. Si buscas ese aroma inconfundible, el sabor perfecto y la energía que necesitas para tu día, Special Coffee es para ti. Desde el primer sorbo sentirás la calidad de nuestro café 100% seleccionado, con granos tostados a la perfección para brindarte una experiencia única. Ya sea que lo prefieras fuerte, suave, con leche o espresso intenso, en Special Coffee cada taza es un momento especial. Encuéntranos en el 1980 de St. Clair Avenue West, abiertos todos los días desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Special Coffee, el aroma excepcional de Colombia. Seguimos en esa charla interesante con Bernardo Ramírez, vocalista, cantautor, compositor, arreglista. Y nos venimos de Cuba, llegamos a Canadá, Bernardo. Cuéntanos, ¿cómo es esa llegada a Canadá? Y desde tu punto de vista profesional, ¿cómo te encuentras como cantante, como compositor, como un artista aquí en Canadá? Sí, mira, esa es otra historia, bien, porque tú vienes con sueños, y cuando llegas aquí te das cuenta que los sueños no son como tú lo piensas. Te despiertas. Cuando tú llegas aquí te despiertas del sueño. Te quita el sueño, hombre. Y tú dices, esto no era lo que yo había soñado. Es la realidad. Es la realidad. Sí, sí. Porque este país es una bendición. Sí, cómo no. Yo no puedo decir lo contrario. Es una tremenda bendición. Pero también tiene sus cosas que no te deja a veces llegar a donde tú quieres llegar. Cuando yo llego aquí a Canadá, lo primero que hago es, entro a una iglesia. Yo no conocía nada de Dios cuando yo estaba en Cuba. No, yo no conocía nada de Dios. Yo nada más que conocía del santerismo y de la brujería, como casi todos los cubanos conocen allá en Cuba. Entonces, cuidado que nos sacan. Cuando yo llego aquí, me convierto al Señor por un pianista, el pianista que venía en el grupo musical. Perdona, espérate, sí. No lo puedo dejar pasar. ¿Cómo es ese encuentro de tu religión o de esa religión que se practica allí? ¿Y cómo es ese encuentro? Porque me parece algo muy importante para que podamos... Creo que ahí tiene que haber un cambio en tu interno, en tu ser interior que me imagino que hace una respuesta diferente a tu expresión musical. A ver, yo digo que vengo del
de una tradición familiar Como todos, sí. de santería y todas esas cosas que no lo critico. Cada cual tiene su manera Tradición, eso ¿me es entiendes? cultural. Yo personalmente no hacía cosas, pero yo no lo entendía. Cuando yo llego aquí, porque mi papá era santero, mi mamá era santera y toda mi familia, la tradición familiar, todos eran santeros. Cultural, sí. Pero yo solamente tenía el elegua hecho, que es de acuerdo a ello, te abre los caminos y no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, cuando yo llego aquí, el pianista me habla de Jesús y me invita a la iglesia. Y yo le digo, sí, pues, claro, vamos a la iglesia, yo voy a la iglesia contigo. Fui a la iglesia y allá entonces fue algo tan espectacular, fue una, vamos a decirlo así como se dice para que la gente lo pueda entender en el mundo, fue una sensación tan tremenda Un encuentro real. que yo no lo entendía. Por eso te digo, sensación en ese momento. Sí. Ya ahora ya no es sensación. Ahora es una presencia Qué lindo. espectacular que no se puede explicar porque solamente tú tienes que entrar en esa experiencia para poderla entender. Del espíritu. Sí. ¿Me entiendes? Y entonces, bueno, me convertí al Señor allí y estoy en la iglesia. Yo no quería cantar más. ¿En serio? No. ¿Por qué? Las enseñanzas que te estaban dando en la iglesia te hacían entender de que eso no era bueno. ¿Me entiendes? Eso no era bueno y entonces yo, bueno, pues ya no canté más, solo cantaba allí dentro de la iglesia, pero resulta que hasta ni dentro de la iglesia me dejaban cantar. Ese era el otro. Cuando tú eres bueno... Cuando tú eres yo me bueno, río porque me identifico en mucho lo que tú estás diciendo. Pero claro, pero es que eso está bien, tenemos que reírnos y disfrutar de las cosas que han pasado, Sí. porque es la única manera que uno puede seguir creciendo. Hay libertad. ¿Me entiendes? Y entonces yo resulta que cuando me doy cuenta que cuando tú eres bueno en lo que Dios te ha dado, te van a limitar por cualquier lugar. Por cualquier lugar te van a limitar. Entonces, resulta que yo era el salsero, el guapachongo para la música y la alabanza y resulta que a mí solamente me daban un tema, una canción sencilla, pero no podía hablar más, ni expresarme más, ni moverme más. Y entonces era así, yo sentía como que yo estaba en Cuba. O sea, la dictadura que yo dejé en Cuba, yo la veía ahí en la iglesia igualito. O sea, yo no veía ningún tipo de diferencia. Mi respeto para los pastores que estaban allí, todos. Yo no tengo nada en contra de ellos ni de ninguno. Pero yo estoy hablando lo que yo pude ver en ese momento, que hablamos de en el espíritu hay libertad y realmente yo no encontraba ninguna libertad. Legalismo. Nada, ¿me entiendes? Bueno. Me pasé todo ese tiempo ahí, me pasé años ahí, me encontré con mi esposa, me casé con mi esposa a los 3 meses. Sí. No puedo dejar, discúlpame, pero hágale, pues hágale. Yo sé que cuando llega la parte de la esposa todo el mundo dice, no, oye, aquí hay que darle. Eso es otra historia. ¿Cómo esa frustración de ser alguien que viene de una vida de ánimo, de rumba, de ritmo, llegas al Señor, obviamente que es un cambio de vida, y te sientes limitado? ¿Qué sucede dentro de Bernardo, el Bernardo interior? ¿Qué sentías tú en ese momento? Bajo esa, tú lo acabas de decir, saliste de una esclavitud para llegar prácticamente a otra. Claro, pero como no tienes entendimiento, o sea, yo no tengo entendimiento. Yo en ese momento yo soy como un bebé. Chica. Como un bebé que sufre cuando no tiene leche, pero no sabe cómo expresarse y lo único que puede hacer es llorar. En ese momento yo no lloraba, pero lo sufría, lo sentía. Y buscaba a Dios de 1000 maneras, pero no tenía el entendimiento. Yo pensaba que el entendimiento se buscaba solo dentro de la iglesia y con la palabra, con la Biblia en mano. Y yo veía que habían personas que conocían la Biblia de la A a la Z y llevaban como 40 años. Y yo decía, pero es que aquí no hay libertad ninguna.
Dice, tú me vas a decir que en el espíritu, donde está el espíritu de Dios hay libertad. Y tú me estás limitando. Y cada vez que me habla y me dice, tú me quieres llevar al infierno. Y si yo lo que digo va en contra de lo que tú estás diciendo, tú me estás crucificando. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Me entiendes? Y ese es el proceso que yo tuve que pasar ahí. Vuelvo y te repito, no tengo nada en contra de nadie. Y para mí fue, a pesar de una bendición, porque me ayudó a buscarme a mí mismo, a investigar por mí mismo muchas cosas y muchos errores que se hablan y se dicen que no es así. Bernardo, entramos al punto clave, la relación íntima y personal con Dios. Ya regresamos con un poco más de eso. Estamos de vuelta con Bernardo Ramírez, nuestro especial invitado hoy, compositor, cantante, y que nos ha venido contando su experiencia personal, cómo llega al Señor, cómo llega a Canadá. Y hicimos un pequeño paréntesis de su espiritualidad y continuamos. Bernardo, estando ya dentro de esa relación con Dios, ese deseo de cantar, me imagino que no paró, mucho menos de componer. Nunca. ¿Cómo se desarrolla tu vida artística ya con una perspectiva diferente? Sí. No siendo el hombre que salió de Cuba, siendo un hombre, una criatura nueva, dice la palabra que ya lo eres, empezando a ver ciertas regulaciones, control, manipulación, que sabemos que eso no es de Dios. Pero ¿cómo lo aplicas tú desde ese momento y empiezas a caminar en tu vida profesional sabiendo toda esa cantidad de obstáculos que seguramente... Sí, claro, sí. Tengo la gracia de Dios y la dicha de haberme encontrado a mi esposa. Te ayuda idónea. Que Dios le puso en el corazón a mi esposa, ven para que vayas a la escuela a nivel universitario para que aprendas un poco y te abras a la realidad de lo que son las cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. A ver, explícame un poquito más. A ver, explícanos un poquito más. Cuando tú llegas a la iglesia, en la iglesia te enseñan muchos conceptos y muchas cosas de las escrituras, donde te dicen de que las escrituras son perfectas y que no contiene errores. ¿Ve? Pero cuando tú o sea, en la iglesia, cuando hay un profesor que no es universitario, ni es estudiado por años, que saca un diplomita de iglesia por 6 meses, te empiezan a enseñar ciertas cosas que a ti te chocan. Entonces, dame un ejemplo, por favor, para poderlo llevar a la práctica. Yo soy de esto y la práctica. Ok, pon un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Un ejemplo es de que cuando están leyendo las escrituras y te dicen en el pasaje donde Dios mandó a Samuel a que le dijera, o sea, el profeta Samuel que le dijera a Saúl que en la aldea donde va a entrar, que mate mujeres, niños, ancianos, tuertos, mancos, todo. Y entonces ellos predican acerca de eso y tú tienes que entender de que lo que está diciendo, que Dios fue el que lo mandó. Y yo no lo entendí así, de acuerdo a lo que Jesús dice, de que yo lo que veo hacer de mi padre, eso es lo que yo hago. Y mi padre es bueno, 100% bueno, no 50 y 50. Mi padre es bueno. Y lo que yo veo hacer de mi padre es bueno. Y tú ves que los fariseos y los escribas siempre estaban confrontando a Jesús porque Jesús hacía cosas que para ellos no lo entendían porque lo de ellos era la ley
y todas las Exacto. cosas aquellas, y no veían el amor de Jesús, que era el amor del Padre. La única manera de yo poder entender esas cosas era yendo a la escuela. Había un profesor, o hay un profesor que tiene doctorado, él es guatemalteco, que la iglesia y muchas iglesias le echan a él porque él te enseña, O sea, lo atacan. claro, él te enseña a pensar por ti mismo y no a que tú aceptes lo que te digan, sino tú tienes que investigar por ti mismo y buscar e indagar. Entonces, En las escrituras. sí, entonces yo a partir de ahí fue que yo empecé a aprender investigando por mí mismo. Eso me fue liberando de muchos obstáculos que ellos interpretan que no es así. Bueno, de hecho, eso me llevó a que yo puedo ser quien soy con Dios y cantar mis canciones, ir a mis actividades y hacer todo lo que yo tenga que hacer, porque no afecta en nada en mi intimidad con el Espíritu Santo, para nada, absolutamente para nada. Yo no tengo por qué, si yo soy una persona que yo voy y canto en cualquier lugar, mi esposa es testigo, estando ella o no estando ella, hay testigos alrededor mío, que yo llego, yo canto, disfruto, improviso con este, con aquella, con el otro, no sé qué, pero cuando yo termino, recojo mis cosas y me voy para mi casa, sin tomarme ni un trago, ni borrachera, ni después se terminó todo y vamos a bailar y vamos a ver. No, yo soy un profesional. Y si tu expresión artística y chao. Y punto. Ya. Eso es todo. Dice Eso la es todo. palabra que es por la intención del corazón. Absolutamente. Exacto. Nos metemos en un tema bastante complicado y no quiero que nos desviamos de la invitación específica que queríamos hacer contigo y que queremos continuar contigo. ¿Cómo es la parte artística que se desarrolla aquí en Canadá para ti? Luego de que tú empiezas me imagino que tocar puertas, vas a estudiar, tienes una visión diferente. Esa parte musical, ¿cómo se reactiva? Y cómo tú vuelves a caminar en el don de la música. Claro, sí, se reactiva por mi esposa misma. Oh. Sí, ella ve el talento de la composición y de hacer canciones y cómo arreglarlo. Yo le cantaba yo le decía, mira el tema musical que tengo. Y cuando se lo cantaba, ella se me quedaba mirando y me decía, pero ¿y el mambo ese de dónde tú lo sacaste? Es mío. Pero tú lo escribiste, no, lo tengo aquí. Así. Y me escucha este otro tema. Tú tienes que grabar todas estas canciones. No. Vamos a Perú para que tú grabes todas estas canciones. Fuimos a Perú, busqué un arreglista musical, me transportó mis ideas, más él aportó también sus ideas, y hicimos un disco, pero espectacular. Inclusive, en medio después al otro año, en medio de haciendo grabaciones, le dije a mi esposa, voy a hacer una canción que se llama Se formó la rumba en el Callao. En ese mismo día yo hice ese tema. Ahí, bam, 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 bam. Mira, aquí está la canción. Y lo grabamos. Y así regresamos para acá, tengo mis temas musicales. Yo no quería cantar en el lugar donde yo estoy cantando ahora. Yo estoy cantando en un lugar que aparentemente es muy famoso, que se llama el Lula Lounge. Y en otro restaurante también. Bueno, y en otros lugares, depende de donde me llamen. Pero yo llevé años sin ir ahí al Lula porque yo veía que, igual que ahora, los cantantes y los músicos hacen más de lo que te dan. Hacen más de lo que te dan. Wow. ¿Me entiendes? Ese es un medio que aplica casi en todas las áreas. En todas las áreas aquí es así. Sí, en todas las áreas aquí es así. Y desde tu punto de vista como profesional, relacionado directamente con la música, ¿tú crees que la música de este tiempo, con relación a la música del tiempo, digamos, unos 20 años atrás, ha mejorado, ha cambiado en términos de que, no sé, ¿podrías darnos una descripción tuya? ¿Qué ves que ha cambiado
para mejor y para peor, Pero tú me hablas de la música cubana o de la música en general, en la cual tú en general. estás metido, ¿no? Sí. En el medio en que andas tú. Ya. A Como ver, compositor, sí, como arreglista, como músico. sí. Si comparas las dos, porque tú vienes de una escuela y aquí creo que has estado, pues me los comentabas que habías estado en diferentes, tocas diferentes. Diferentes agrupaciones. Sí. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿La música ha avanzado, se ha retrocedido? ¿Cómo lo ves? A ver, yo pienso que, o sea, nosotros los músicos y cantantes que habemos ahora aquí en Canadá, hay buenos músicos, buenas orquestas, pero pienso también que se ha perdido la creatividad. Ujú. Queremos siempre estar repitiendo los mismos patrones. Okay. Por ejemplo, si yo llego, eso en cualquier parte que tú vayas. Yo en Perú quería cantar mis canciones y ponerlas en la radio y me decían que no. Preferían los covers. O sea, los covers son repetir las mismas canciones ya cantadas. Lo que ya está. Llorará, aparentemente, Ana Milé del grupo Nietzsche, eso es lo que... Y Los aquí clásicos. en Canadá, todas las orquestas, excepto algunas orquestas cubanas cubanas que tocan ya solo cubano, te repiten lo mismo. Incluyendo las orquestas cubanas también, te repiten las mismas canciones. O sea, no hay oye, pero este cantante tiene temas nuevos, ¿por qué no vamos a...? ¿Y a qué crees que se deba a eso? ¿Miedo? Conformismo, una. Conformismo. Dos, falta de creatividad. Se va perdiendo. Y esto yo lo digo en cualquier parte donde yo me pare, sea allá en Perú, sea en Colombia, sea donde quiera. Tú ves en Colombia también, cuando salen diferentes cantantes con una orquesta e invitan diferentes cantantes, ¿lo que van a cantar? Lo que cantó Tito Gómez, lo que cantó el grupo Nietzsche, ya no te sale temas originales, temas nuevos, muy pocos. Ahora, si me preguntas, ¿hay temas nuevos y originales? Los hay. Tú vas a Spotify y vas a encontrar cantantes ahí que tú dices, pero ¿y por qué esto no? Porque se ha cambiado. Antes, la difusión de la música era muy diferente a la de ahora. Difusión en cuanto a medios por los cuales Sí, salía la promoción. la promoción. Antes, a ver, por ejemplo, en los años 60, tú seguías escuchando la música de los años 50. Siempre la tendencia esa. ¿Ya? Lo antiguo siempre es mejor, dicen, ¿no? En los años 70, tú escuchabas Los 60. los 60 y los 50. Ahorita se habla mucho de los 90. ¿Entiendes? Pero sin embargo, ¿por qué sucedía eso? Porque antes de los 90, la música, sí o sí, tú tenías que escucharla o por radio o televisión. Dos canales, sí. Cuando llega entonces ahora Spotify, Twitter, YouTube, lados, sí. El Facebook, todo cambió. ¿Qué pasa ahora? Que ahora entonces es el conformismo, es la cosa rápida. La cosa rápida donde ya se le ha perdido el valor a la letra, a la historia. Ya cualquier cosa es buena. Si nos vamos al reggaetón, ahí ya paramos. No, ya cualquier cosa. No, y no quiero hablar de los reggaetoneros porque para mí, toda música para mí es buena. El problema conmigo es que la música es buena y tiene éxito cuando tiene una historia que contar. Un mensaje, diría yo. Claro, una historia, un mensaje que contar. Sea triste, sea alegre, no importa, pero tiene una historia que contar. Ya eso se ha perdido. Ahora es más fácil, hasta musicalmente. Es preferible coger un pianito, hacer una musiquita, ponerle unos coritos y ya con eso ya tú triunfaste. Pero la cosa está que no es solo el músico o el cantante,
Es el valor que la gente le da a eso, que no lo merita. Eso me da pie para hacerte una pregunta en nuestro próximo segmento. Ya volvemos. ¿Está contento? Aquí regresando de vuelta con Bernardo Ramírez. Estamos en una charla bastante animada. Hemos hablado un poquito de su inicio musical, de su inspiración. Hemos hablado un poquito de su toque espiritual también, de su encuentro con Dios. Hemos hablado un poco también de esas dificultades cuando llegamos al Señor en el área en el cual Él nos llama, y estamos avanzando en ese campo de la música en el cual Bernardo se mueve. Estamos ya en el punto en el cual tú estás profesionalmente fluyendo, digamos, en ese ritmo. ¿No te han dado deseos de componerle a Dios, un ejemplo? ¿Le compones al Señor? Tengo temas ¿Sí? Claro. ¿Los publicas? Sí, están ahí, están en toda Excelente. están en Spotify, está en YouTube, ahí están todas. No le pregunto si ha tenido críticas, porque se sabe que sí van a haber críticas. Siempre va a haber crítica. Sí. Siempre. ¿Cómo tú manejas esos dos ámbitos? A ver, porque yo me imagino, yo fui una persona antes de llegar al Señor, que estuve administrando una discoteca por 3 años. Uh-huh. Entonces conozco bastante bien cómo, pero usted, sí, yo estuve en esa época, cuando vivía en Rusia, y estuve 3 años administrando una discoteca, entonces conozco bastante bien el ambiente nocturno. Uh-huh. Cuando llego al Señor, hay una confrontación dentro de mí, y Él empieza a trabajar dentro de mi debilidad. Uh-huh. Entonces, a mí me dio muy duro el alcohol. Vengo de un padre que era alcohólico, y yo aprendí con él. Y entonces, lo que yo le odiaba a él, terminé haciéndolo. Entonces, para mí, el exponerme a ese medio
de la vida de noche sería darle cabida al diablo. La palabra dice que no juguemos con la tentación, huye de la tentación. Entonces yo personalmente, yo no me expondría. Pero te pregunto, ¿cómo lo manejas? Quizás esa no sea tu área de debilidad, porque yo sé que si yo no me, el trago a mí si yo le doy papaya me va a dar duro. Papaya es darle cabida, me va a dar duro. Entonces, ¿cómo tú manejas? Porque me imagino que tú tocas en las noches. Sí, claro. Exacto. Sí. Y vas con tu esposa, me imagino. Absolutamente. Voy con ella, a veces no puede, a veces ella no puede. ¿Cómo tú lo manejas? ¿Cómo haces tú para permanecer, digamos, en esa relación que acabas de hablar, nos comentabas antes? ¿Cómo haces tú para permanecer? Pero estoy tratando de entenderte que lo que tú me tratas de decir. O sea, tú me estás diciendo cómo yo manejo el estar trabajando y que no tenga ningún tipo de tentación. Sí, eso es lo que tú me estás diciendo. Sí, exacto. Sí. ¿Cómo tú logras estar en ese medio? Ajá. Porque pues en la vida nocturna es vida nocturna. Sí, claro. ¿Cómo haces tú para estar en ese medio y permanecer en esa, digamos, focus en lo espiritual que no te afecte en lo natural? Cuando ¿tú le tienes miedo a los perros? No. No. Si un perro viene y te ladra, ¿qué pasa? Pues me quedo parado, ¿ya? Entonces, poderoso es Dios. Ese soy yo el que estoy hablando. Claro. Solo Dios tiene el poder. Dios vive en mí. Yo no tengo que andar preocupado por lo que hagan. Pueden hacer muchas cosas. Yo estoy cantando y puedo ver mirada de aquella, del otro, no sé qué sé yo. A mí nada de eso me preocupa. Porque Dios vive en mí y yo vivo en Dios. Cuando tú aprendes a caminar con Dios, fíjate, no es lo mismo que te enseñen en una iglesia o que tú aprendas personalmente con Él. En el campo, claro. Y cuando tú aprendes a caminar con Él, a ti absolutamente ni siquiera vas a pensar en que si aquella o aquel o no, ni pienso en eso. Y mira, cuando yo estoy ahí, a nosotros nos dan ticket para la bebida. Yo no tomo nada. Sí. Ahora, tú me preguntas, ¿pero tú no tomas nada? ¿Nada? Sí, cuando yo estoy en mi casa. Cuando yo estoy en mi casa, me quiero tomar mi copita de whisky. Me tomo una copita de whisky. Yo no tengo nada que ver con lo que diga nadie. No, ni con no lo que... no. Yo estoy hablando para que el que esté mirando esto entienda de que cuando tú caminas con Él y Él te enseña correctamente, tú eres libre de hacer lo que tú quieras. Él te va a cuidar. Yo no tengo problema. De repente a lo mejor tú me invitas mañana a la casa. Voy a esconder la de whisky. Porque... No la esconda. A lo mejor tú me dices, Bernardo, ¿quieres tomar algo? Y yo te digo, dame una copita. Es que en este momento, el Señor me lleva a la palabra que hice por cuestión de la conciencia, ¿no? Entonces, diría yo mejor no lo hago, pues yo no tengo licor en mi casa, ¿no? Claro. Pero para mí es muy interesante porque yo me conozco. A mí me conozco. Entonces yo diría, no, yo mejor no voy. ¿Por qué? Nosotros los hombres somos muy débiles en la vista. Entonces, si estamos expuestos, por lo que te digo, pues yo estuve 3 años y yo conozco ese ambiente. Entonces, a mí me cuesta, siendo de decir al Señor, ayúdame, y me ha tocado, he tenido experiencias que me ha tocado, estoy en un escritorio, por mi profesión, hablo con personas de diferentes culturas, y han llegado parejas, donde yo siento en algo en la señora que se empiezan a mostrarse de una manera seductora. Y yo digo, no puedo. Y yo me paro y voy y digo, me ha tocado salir y arrodillarme y decirle, Señor, no puedo. Una vez, ¿te cuento si algo específico? Cuéntame, que después te voy a hacer una historia, pero tiene que ser, no sé si nos da tiempo. Ya vamos terminando. O vamos a tener que otra hora más. No te preocupes, ya vamos terminando. Porque esto es interesante que nos sepamos que a veces nos damos duro. Nos damos duro nos damos duro, mira. Sí, nos damos duro. Y entonces pareciera que fuéramos hipócritas. Entonces, pero yo estuve mirando y estamos así. Pero si la palabra dice que somos nuevas criaturas, casualmente estábamos hablando sobre eso. Somos nuevas criaturas en el Señor. Y su misericordia es buena para siempre. Ahora, no es una licencia para pecar.
Claro. No es que usted ahí, no, entonces ahora me la va a perdonar. Igual me la va a perdonar. No, no es así. Y yo trato de no pasar ese límite dentro de mis fuerzas, pero me he sentido confrontado. Yo digo, Señor, no puedo. Señor, no puedo. Y ahí es cuando yo digo, tu misericordia, que no puedo. Entonces, por eso me quería como meter en tu posición para visualizarlo y sentirlo. Sí, claro, porque es tu experiencia, no es la mía. Sí. Yo te cuento la mía, la tuya quisiera y me está edificando. Así que entonces, wow, me anima, esto que tú estás compartiendo me anima, y te animo a que sigas dando ese ejemplo de fortaleza en lo espiritual, que créeme que no es fácil. Claro, mira, yo te voy a hacer una pequeña historia. Cuando yo llegué aquí a Canadá, yo vine con una novia. Y cuando yo llegué, que el pianista me invitó a la iglesia, cuando regresaba, yo le dije a él, así, verbalmente, ya ella no va a estar ahí. Y él me dice, pero ¿cómo tú sabes que ella no va a estar ahí? Ya ella se fue. Cuando llegamos, ella no estaba. Y yo le dije, pero ella va a regresar a los 16 días. Así como te estoy diciendo, sin mentira. Ahí está de testigo mi esposa. Regresó a los 16 días. ¿Pasó algo? No. ¿Por qué? Porque tú te fuiste. Ok. Nadie es dueño de nadie. Te fuiste. La puerta se cerró detrás de ti, como dijo Luis Miguel. ¿Llegaste? No, la puerta está cerrada. Ya nunca más. Pero eso no es nada. Pasaron los años. Hicimos una iglesia. Mi esposa hizo la iglesia. Como 17 años, 20 años creo que fue. Que toda la vuelta que dio para llegar a esa iglesia. Entonces, ella, la que era, llegó allí. Todo el mundo en la iglesia preocupado por mí. Ahora, un hermano vino a mí, me decía, ¿a ti no te da miedo? ¿Miedo de qué? ¿Por qué? Y yo le dije a mi esposa estas palabras. Porque habían hermanos y hermanas que no te acerques a ella ni hables con ella. ¿Por qué? Si ella viene y me saluda y si quiere conversar conmigo, que converse conmigo, no hay problema. Yo le dije a mi esposa, cuando ella me mira a los ojos y vea que no hay nada, que no puede jugar, que yo no le voy a dar la entrada. Darle la entrada no es de que échate para allá, y es que mientras más te pongas con eso, más fácil cae. Y se fue sin avisar. Hasta el sol de hoy. Como dice la canción, no la he vuelto a ver. No la he vuelto a ver. Ni creo que la voy a volver a ver otra vez. Vamos a la reflexión de la semana y ya regresamos. Llegamos a nuestro tiempo de reflexión. Vamos a la palabra a Salmos 103, Salmo de David, versión Reina Valera. Y dice así, desde el versículo número 2, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y esto me lleva a que muchas veces nosotros decimos, yo lo hice, ya dejé de tomar, ¿por qué sigues molestando? Sí, pero dejaste de tomar, pero no has restituido lo que dejaste de hacer. Ahora, si lo aplicamos a nuestra vida, ¿cuánto de ese tiempo que tomábamos desperdiciamos?
Y es el tiempo que Dios te dio. Y aún así Dios dice que Él no olvida ninguno de los beneficios hacia ti, que Él es quien perdona tus iniquidades. Es Él, no nosotros. El que sana todas tus dolencias, el que rescató, yo lo tomo como un pasado, el que rescató del hoyo tu vida. Él es el que hace todo. Él es el que te llamó cuando estabas en crisis. Él es el que te perdonó. Él es el que te da la misericordia. Él es el que te da la gracia. Es Él. Nosotros simplemente somos instrumentos en sus manos. Pero tú y yo decidimos por cada decisión que hacemos a quiénes servimos. Al enemigo o al Señor. Esta es la reflexión de la semana. Dios te bendiga. Estamos de vuelta aquí ya, despidiendo nuestro segmento, nuestro podcast nuevamente, dándole las gracias a Bernardo Ramírez, que nos ha compartido muy humildemente de su experiencia como músico, como hijo de Dios, criatura nueva y como profesional. Bernardo, unas palabritas para nuestra audiencia. Bueno, pues nada, que Dios me los bendiga a todos y que no se olviden de disfrutar cada momento. El momento es oro y el momento es ahora, no es ayer, no es mañana, es ahora. Hay que vivir cada momento, desde que usted se levanta por la mañana, se da su buen baño de agua caliente, su café, todo lo que usted haga, hágalo siempre en gratitud de que Dios, a lo mejor tú crees o no lo creas, pero Dios siempre camina contigo en todo momento, desde que te levantas hasta que te acuestes. Y no te olvides de, si necesitas de mi servicio, puedes llamar al 647-571-5407, Bernardo Ramírez, y allí podemos pasar un tiempo agradable, un tiempo de gozo, de salsa, de bolero, de aguarachar, porque la vida también es de guarachar y vivirla. La música, la alegría, la risa, el baile, todo eso es una terapia que nos va transformando en todo momento. Así que muchas gracias por invitarme y espero que se repita porque no siento como que no he hablado nada. Estamos llegando a nuestro final, Bernardo. Muchas gracias nuevamente. Fue una gran entrevista para mí. Me he sentido supremamente bien, agradecido con Dios con haberte traído a este lugar. Y bueno, ya sabemos que el pasado ya se fue. Así es, así es. El futuro no ha llegado. Es ahora. Es el hoy. Así que los espero en la próxima semana, el miércoles a las 8, en su lugar de encuentro, en Un Día a la Vez. Dios los bendiga.